Bueno, hola a todos. Les quiero compartir la charla que di en ACMI, en el Congreso de la Asociación Colombiana de Medicina Interna sobre osteoporosis secundaria. El nombre mío es Alejandro Román, yo soy profesor en la Universidad de Antioquia, endocrinólogo en el Hospital San Vicente. Les pido por favor que se suscriban al canal, que le den like, que activen las notificaciones, porque esto permite que este mensaje llegue a más personas y recuerden que esto es un material pues, que se graba de cariño para todos ustedes. ¿Qué nos han enseñado típicamente? Que debemos sospechar osteoporosis secundaria si hay un Z-score menor de -2,0, pero esto no es cierto. Si bien la prevalencia o la posibilidad de osteoporosis secundaria es mayor con un Z-score así de bajo, la verdad es que tenemos que sospechar osteoporosis secundaria en todos nuestros pacientes. Entonces, todo paciente con osteoporosis hay que hacerle estudios de osteoporosis secundarias. Hay veces uno estudia al paciente y le hace de todo, de todo, de todo y nunca encuentra la causa de ese Z-score bajo. Hay veces lo que sucede es que ese paciente nunca hizo un pico de masa ósea, se quedó más bajito, entonces va a tener un Z-score más bajo, no va a implicar siempre que sea un Z-score bajo, una causa secundaria, y recordar que son causas comunes. Ese es el artículo más bonito para mí, es del doctor Peter Evelyn, que es expresidente de la ISBMR, es un Endocrine Reviews del 2022, y miren que mujeres jóvenes, hasta el 50% pueden tener causas de osteoporosis secundaria, como lo vemos acá, el 30% de las mujeres posmenopáusicas y entre el 50 al 80% de los hombres. A los hombres, por favor, siempre descartar causas secundarias. ¿Qué causas hay secundarias? Trastornos endocrinos como el hipertiroidismo, enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, la enfermedad renal, enfermedad neuromuscular donde se pierde ese estímulo del músculo por el hueso, enfermedad gastrointestinal, por ejemplo, cirrosis biliar primaria, enfermedad inflamatoria intestinal, las deficiencias nutricionales, el uso de esteroides es la causa más común, post-trasplante, asociado al tratamiento con VIH, por otros medicamentos o por estilo de vida, asociados a enfermedad neoplásica y causas genéticas. Y siempre debemos investigar, tratar la causa subyacente, iniciar un tratamiento dirigido antiosteoporótico, mejorar la calidad de vida e interpretar esa respuesta al tratamiento. Entonces, le pedimos estudios para causas secundarias a todos los pacientes, a mujeres premenopáusicas, hombres, ausencia de factores de riesgo usuales, Z-score menor de -2,0, es decir, a todo el mundo. ¿Por qué buscamos? Porque puede cambiar el tratamiento, la causa puede ser potencialmente reversible y puedo combinar tratamiento. Un paciente con un hipogonadismo, hombre, con fracturas, pues me toca darle terapia combinada. Si no tiene fracturas, pues le voy a dar una terapia solamente con testosterona. Y miren que en la mayoría de algoritmos no nos mencionan causas secundarias. Acá traigo este enlace que nos menciona acá evaluar causas secundarias, como en la parte basal. Y acá nos ponen chiquitico, chiquitico, en este de los canadienses, evaluar causas secundarias de osteoporosis con un asterisco. Y miren acá, por ejemplo, que el uso de esteroides es lo que me incrementa más el riesgo de fracturas. Y acá tenemos el uso de alcohol, un RR de 1,68, la artritis reumatoide y el tabaquismo. Estas son causas secundarias de enfermedad, por eso está incluido en el FRAX. Recuerden que acá el FRAX tenemos uso de esteroides y artritis reumatoide y osteoporosis secundaria como un cajón solo, porque aparte de esas cosas que ya mencionamos, esteroides, tabaquismo, R, alcohol, el N era muy pequeño como para poner una caja individual de hiperparatiroidismo, enfermedad inflamatoria intestinal, entonces por eso es que aparece así. ¿Qué exámenes pedir? Un hemograma, una PCR, una velocidad de sedimentación glomerular, una velocidad de sedimentación, perdón, un calcio sérico, fósforo, magnesio. Fósforo siempre me gusta a mí porque hay hipofosfatemia ligada al X, osteomalacia inducida por tumor y no se pesca si no se pide fósforo. Me gusta también la paratormona, vitamina D, tengo mis dudas, fosfatasa alcalina, porque mire que puede estar elevado en osteomalacia, en Payet, la creatinina, la tasa de filtración glomerular, pruebas de función hepática, función tiroidea, glicada, electroforesis de proteínas o cadenas libres, testosterona, especialmente en hombres con LH-FSH, en mujeres, pues si no están menstruando, pues hay que completar el perfil. Si está menstruando, pues tiene sus hormonas normales. Serología celíaca, sobre todo en países donde tiene una ascendencia europea más elevada o más común, que no es el caso de Colombia o de Perú o de Ecuador.
calcio en orina 24 horas, VIH, hepatitis B, hepatitis C, ferritina. Yo hay veces pido la forma específica de hueso, en particular en enfermedad renal crónica, triptasa uno que otro paciente, cortisoluria siempre lo pedimos y ya estudios genéticos pues sería un escenario particular. Y ellos nos mencionan tener en cuenta todas las causas de enfermedades endocrinas, recordar que mujeres en edades reproductivas, evaluar el deseo de embarazo, en enfermedad renal crónica, recordar que denosumab se asocia con hipocalcemia en estadios avanzados. En diabetes mellitus ajustamos el FRAX o reducimos ese T-score por 0.5. En falla ovárica prematura, recordar que a muchos pacientes no les dan tratamiento. En esteroides, recordar que alto riesgo es un T-score menor de -1.5. Con inhibidores de aromatasa menor de -2.0 acá, pero estas días se ha cambiado y ya lo pusieron a -1.5 y en terapia de privación androgénica menos de -2.0. Si hay fracturas, pues hay que considerar terapia farmacológica. Si no hay fracturas, siempre hacemos densitometría, rayos X, calculamos el FRAX, ojalá TBS, aunque la evidencia es ahí limitada. Y de acuerdo al riesgo de fractura, decidimos tratamiento en estos pacientes. Voy a hablar acá a partir de este momento osteoporosis inducida por glucocorticoides porque es la forma más común. Después les voy a grabar una charla completa sobre esta enfermedad porque voy para Ecuador que me invitaron a dar una charla sobre qué hay de nuevo en guías. Desde el año 2022 para acá se publicaron las guías latinoamericanas, las del Colegio Americano de Reumatología, las del Club Belga de Hueso. Tenemos unas 4 o 5 guías que han salido en los últimos 2 años, que es importante revisarlas, pero eso es otra charla que les voy a regalar. Suelen ser más jóvenes porque obviamente es enfermedad inflamatoria, la densidad mineral ósea es más alta, ocurren con una densidad relativamente normal y típicamente son fracturas en vértebras torácicas y múltiples. Esta es la gráfica que traen en este artículo de Endocrine Reviews. Recordar que la pérdida de hueso inducida por glucocorticoides tiene mecanismos directos, que es que generan apoptosis en el osteoblasto y me disminuyen la apoptosis en el osteoclasto y hay un incremento en la osteoclastogénesis, es decir, hay más resorción, pero el osteoblasto me disminuye la función y estas células se van a morir más. Entonces hay que tener en cuenta que incrementa la resorción y disminuye la formación. Pero por otro lado hay pérdida de calcio. Recuerden que los esteroides inhiben la conversión de 25 a 1,25 hidroxivitamina D3, que este sería el escenario ideal para dar formas activas de vitamina D. Hay una pérdida de la masa ósea, una disminución en la fuerza muscular, disminuyen esteroides sexuales, se inhibe el eje hormona crecimiento IGF-1 y disminuye la absorción de calcio. Por ende, todos estos mecanismos hacen que los pacientes tengan más fracturas y es una enfermedad común. Recuerden que los esteroides pueden estar presentes en el 2%, 3% de la población, eso es mucha gente, y causan osteoporosis rápidamente. Típicamente se asocian con más osteoporosis entre más sea la dosis sea más alta, es decir, más de 7,5, que sean más de 3 meses de tratamiento y obviamente con otros factores asociados. Miren, por ejemplo, el porcentaje de pacientes con lupus que reciben esteroides, más de 5 miligramos al día por más de un año, es casi el 50%. Y más de 3 meses, el 55%. Lo mismo en otras enfermedades. Es muy frecuente el uso de esteroides. Las últimas guías son las publicadas por los japoneses en JBMR. Ellos nos recomiendan, mire, osteoporosis inducida por esteroides es el 1,2% en todo el mundo. Eso es muchas personas. Los factores de riesgo usuales son los conocidos de siempre, fracturas previas, la dosis de glucocorticoides. Entonces hay que tener en cuenta esto. El desarrollo de esta enfermedad depende de la dosis y la duración. Ocurren fracturas vertebrales rápidamente, por ende siempre hay que medir la densitometría ósea y hacer una radiografía de columna. La mayoría de pacientes se recomiendan es calcitriol, acá para los japoneses el de calcitiol, es decir, las formas activas. Esto es diferente a las otras guías que no lo recomiendan, pero si ustedes revisan la evidencia es mucho mejor y más potente y un poquito de tendencia a menos fracturas con las formas activas de vitamina D. Se pueden utilizar bifosfonatos, se puede utilizar moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Paratormona es muy útil y sería la mejor opción o la más efectiva, sobre todo en el paciente que tiene alto riesgo.
con denosumab. Estos serían los más potentes comparados con los otros, siendo más potente teriparatide. Romosozumab, la evidencia es muy limitada en este escenario y no debería utilizarse hasta que no tengamos más estudios. Y miren lo que nos mencionan ellos, teriparatide y denosumab son mucho más efectivos que los bifosfonatos. Nos ponen esta gráfica que es evaluar los factores de riesgo como fragilidad previa, la edad, la dosis de esteroides, la densidad mineral ósea, y de acuerdo a eso, si este score es más de 3 o igual a 3, utilizar bifosfonatos, denosumab, paratormona o otros tratamientos. La guía de Reino Unido tiene otras propuestas, pero ellos siempre recomiendan vitamina D. La mayoría de las guías, esta a mí me gusta es porque recomienda guías vitamina D activa. Tenemos la guía del ACR y tenemos las recomendaciones del Club Belga, las guías latinoamericanas y estas que les acabo de presentar son 5 guías. Las guías del Colegio Americano de Reumatología me separan los pacientes mayores de 40 años en muy alto riesgo, moderado y un bajo que no lo tengo acá, que son todos los otros pacientes. El de muy alto riesgo que se beneficiaría de terapia osteoformadora sería fractura previa, un T-score menor a menos 3,5, un FRAX más del 30 y el 4,5%, dosis mayor de 30 y esteroides acumulados más de 5. Alto riesgo de fracturas, un T-score entre menos 2,5, pero no tan bajito como 3,5. Y un FRAX elevado entre el 20 al 30 y en cadera entre 3 al 4,5. Moderado, el paciente que tiene osteopenia con un FRAX entre el 10 al 19 y en cadera entre 1 al 3%. Si es menos de 40 años, es un paciente que ya tenga fracturas, pero mire que esté recibiendo una dosis de más de 30 miligramos al día de glucocorticoides con una dosis acumulada más de 5 años y el resto de pacientes. Pero acá hay un grupo que va a perder hueso relativamente rápido. Entonces, en estos pacientes hacemos densitometría ósea con radiografía de columna, morfometría vertebral y dependiendo del tratamiento, pues podemos utilizar. Si son pacientes de riesgo moderado, bifosfonatos orales, intravenosos, denosumab PTH y recomiendan controlar roloxifeno y romosozumab. Si es más de 40 años y tiene alto riesgo, denosumab o teriparatide sobre bifosfonato, y si es de muy alto riesgo, este paciente se prefiere teriparatide sobre algún otro antirresorte. En trastornos tiroideos, recordar que los pacientes que tienen dosis más elevadas de levotiroxina o hipertiroidismo pueden también hacer un fenómeno parecido con incremento en la osteoclastogénesis y más riesgo de fracturas. Hay una disfunción tiroidea subclínica, que es lo que conocemos como hipertiroidismo subclínico, y miren que con esta TSH menor de 0,10 incrementa riesgo de fracturas de cadera, de cualquier fractura, espinales no le dio, pero fracturas vertebrales sí les incrementa ese riesgo. Y en pacientes que tengan supresión de la TSH por cáncer, por ejemplo, que lleven más de 6 años, incrementa el riesgo de fracturas vertebrales, entonces hay que tener en cuenta eso. Y miren acá cómo a medida que la TSH baja, me incrementa este riesgo de fracturas en este escenario. Enfermedad renal crónica es más difícil porque va a cambiar este año, van a publicar las guías CADIGO, estamos hablando de 2024, y ya posiblemente la propuesta se va a hablar más de enfermedades o estados de bajo recambio o estados de bajo recambio, de alto recambio. En alto recambio, como por ejemplo con estos pacientes que hay hiperparatiroidismo, sería controlar el hiperpara, la osteoitis fibrosa quística y posiblemente se puedan utilizar antirresortivos. Si hay una osteoporosis con bajo recambio, en que la paratormona es muy bajita, la fosfatasa alcalina es muy bajita, posiblemente utilicemos anabólicos. Y hay múltiples factores que están involucrados en la fisiopatología de estas enfermedades. Factores de riesgo, hoy en día la densidad mineral, o sea, se considera que se correlaciona con riesgo de fracturas en enfermedad renal crónica, bien sean estadios 4 o 5 o 5D. Entonces debemos pedir densitometría ósea en este escenario, pero también hay otros factores de riesgo importantes en esta población, como por ejemplo el sexo femenino, la edad, la menopausia, el índice de masa corporal, pero en enfermedad renal crónica, un hiperparano controlado, el tipo de diálisis, la acidemia metabólica, la desnutrición, la neuropatía del paciente con enfermedad renal crónica, la sarcopenia, la disfunción neurocognitiva, la calcificación vascular, la diabetes mellitus, la disfunción neurocognitiva van a incrementar el riesgo. Entonces, ¿qué se recomiendan? Hay muchas cosas para hacer. Como este caso es más complejo y más difícil, debería ser en grupos multidisciplinarios, donde haya un nefrólogo que le guste osteoporosis y un endocrino que le guste osteoporosis y que les guste enfermedad renal crónica, porque miren acá si el paciente tiene un alto recambio óseo, debería usarse antirresortivos.
Si tiene un bajo recambio óseo, se pudiera utilizar osteoanabólicos como paratormona o romosozumab, pero ponen un limitante de biopsia ósea que no está disponible en todos los sitios. ¿Qué podemos utilizar? Paratormona, una fosfatasa alcalina específica del hueso que para Colombia es POS. Acá pudiera tener una utilidad TRAP5 y el P1P, pero que sea intacto y que sea en un buen laboratorio. Entonces, tener en cuenta todos estos factores de riesgo y de acuerdo a esto definimos el tratamiento. Evaluamos el riesgo de fracturas con densidad mineral ósea y morfometría vertebral a todos los pacientes. Y esta guía me gusta un poquito más, que posiblemente sea algo parecido a lo que va a quedar en CADI. Miren acá, la actividad osteoblástica se mide por fosfatasa alcalina, casi está baja o si está alta, fosfatasa alcalínica específica del hueso, y se correlaciona con la paratormona muy suprimida, que está relativamente normal para diálisis o muy alta. El paciente que tenga una fosfatasa alcalina elevada con una paratormona muy alta, el paciente tiene un hiperparatiroidismo primario, un hiperparatiroidismo secundario grave y hay que darle tratamiento del hiperparatiroidismo, que en este escenario sería uso de análogos de vitamina D o inclusive cirugía. Acá en este paciente revisar las dosis, mirar otras cositas con él y miren que acá ya nos ponen denosumab, terapia de reemplazo hormonal, entre otras, pero el paciente si tiene una paratormona muy baja no le damos antirresortivos. Lo mismo acá, miren que si la paratormona está muy bajita, con fosfatasa alcalina muy baja, este paciente el uso sería teriparatide off-label, pero en estos pacientes con paratormonas muy altas sería uso off-label de bifosfonatos y denosumab. Recuerden que muchas de estas cosas son off-label porque no hay evidencia suficiente en estos escenarios. Todo paciente mayor de 50 años, DEXA, FRAX y morfometría vertebral, y de acuerdo a eso definir tratamiento. Y hay estudios recientes que por el mecanismo de acción del romosozumab sería muy interesante en hemodiálisis, y me encantan estos estudios de japoneses que miran que en pacientes con hemodiálisis hay una mejoría en la densidad mineral ósea de estos pacientes. Lo mismo, uso de teriparatide semanal en pacientes con diálisis pudiera ser otra alternativa. Les traje unos casos clínicos. Este es un hombre, 52 años, fractura vertebral. Miren este T-score y el Z-score relativamente normal, pero miren un fenotipo de Cushing con esta fractura vertebral que tenemos en estos pacientes. Los pacientes con Cushing hacen fracturas vertebrales con DEXA normal. Tenemos esta otra paciente, 76 años. Miren esta porquería de osteoporosis, con un T-score menor de -5,7, este Z-score muy bajito. En cadera, este T-score muy bajito también. Una osteoporosis muy agresiva. Y entre las causas secundarias no se le encontró nada, pero en el interrogatorio la paciente tuvo una menopausia precoz que nunca fue tratada. Esa es la causa secundaria de esta paciente. Y el otro caso es pacientes de 88 años de edad tratados con alendronato y andronato y denosumab. Tenemos esta densidad mineral ósea en fémur izquierdo y en antebrazo izquierdo todavía muy deteriorado el hueso, y se le encontró un calcio en 12,5 con paratormona en 253 y una vitamina D normal compatible con hiperparatiroidismo primario. Y esta es la historia del capitán Martel, que era este señor muy elegante, muy alto, muy bonito, white privilege, macho alfa, que le dio un hiperparatiroidismo primario y miren cómo quedó, con separación de las tetillas, con resorción de las clavículas, con múltiples fracturas, con pérdida de la talla de manera significativa. Miren los brazos hasta donde le llegan en este escenario. Este paciente fue de los primeros que se operó y también falleció por una de las complicaciones de la cirugía, que es el hipoparatiroidismo. Estos pacientes hacen estos tumores pardos, una pérdida de la cortical importante como la ven acá, hay quistes óseos y fracturas. En la radiografía hay estas vértebras en uniforme de rugby, que es blanco, negro, blanco. En el cráneo se ve imágenes de sal y pimienta, que es como si usted regara sal y pimienta en una superficie y se ve ese hueso muy deteriorado. Tenemos tumores pardos, como por ejemplo estos que ven en costilla, y esta paciente que tenía destrucción de la mandíbula, como ven acá en la gamografía, en unos pacientes de nosotros. Y recordar que nuestros pacientes con hiperpara hacen osteoporosis y osteopenia, por eso es esencial estudiar hiperpara antes de cualquier tratamiento, porque cuando lleva 10 años uno no sabe pues esa evolución de esa enfermedad, cuánto es, y tienen adicionalmente una alta prevalencia de fracturas vertebrales. Miren acá qué bonito, este es un paciente con hiperparatiroidismo primario, miren las trabéculas delgadas, la cortical, comparado con un paciente sano que tiene unas trabéculas más gruesas con una cortical mucho más bonita. El otro caso clínico es una paciente que tuvo una caída, empezó con un deterioro progresivo, con dolor lumbar,
Habieron múltiples médicos, la trataron como enfermedad de Payet, le pusieron le pusieron diagnóstico de osteoporosis, múltiples dosis de soledronato, lo han visto como mínimo 10 especialistas hasta que nos llegó a consulta. Nosotros en el hospital nosotros encontramos una paciente en silla de ruedas con dolor generalizado, pero tenía un calcio normal, una vitamina D, y lo que más llamaba la atención era una fosfatasa alcalina muy elevada, con un fósforo muy bajito. Eso es compatible con una osteomalacia, y como es enfermedad querida, solo hay una opción, que es la osteomalacia inducida por tumor. Se confirmó que tenía una hiperfosfaturia con un FGF23 elevado, y hoy en día la paciente se logró operar y está caminando. Es una paciente de Barranquilla. Seguramente ella estaba viendo este video, entonces salude, escriba por ahí si quiere comentar su historia, y recordar que la osteomalacia inducida por tumor son tumores pequeños, pequeñiticos, pequeñiticos, que producen FGF23, generan síntomas inespecíficos, generan hiperfosfaturia, hipofosfatemia con aumento de fosfatasa alcalina y fosfatasa, y generan osteomalacia. Cursan con esta clínica que vemos acá. El diagnóstico diferencial es una hipofosfatemia ligada al X, y cursan con dolor óseo, con limitación para caminar, con fracturas, con miopatía, con múltiples anormalías, y estos pacientes se curan solo con operamos. Entonces, para terminar, debemos buscar activamente causas secundarias de osteoporosis en todos los pacientes, independientemente del Z. Siempre evalúen el hueso en uso crónico de esteroides. Hay muchas enfermedades que afectan el hueso, y por favor, siempre piénsenla en hombres. Es esencial, sobre todo en hombres, que la causa más frecuente va a ser un déficit de testosterona. Les agradezco mucho a todos ustedes, y recordar que el año entrante, en abril 2025, tenemos el Congreso Colombiano de Endocrinología, que va a ser en Medellín. Mil y mil gracias.